Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros un haul de Primor. ¡Comencemos! He hecho el pedido online. Como veis, aquí está la caja. Ya he sacado las cosas y cuando las está sacando se ha metido dentro el señor Wisi. Por ahí no ha dejado su marca. Os voy a mostrar todo lo que he comprado. Han sido productitos ya de cara al verano. He comprado un poquito de skincare, un pelín de maquillaje y protectores solares, que ya comenzamos con la época de playa y piscina. Regalitos por compra. Esta vez no han venido las chucherías, han venido muestras de cremas, que la verdad es que lo prefiero. Por un lado me han enviado esta muestrecita de la marca Dr. Jark Plus. Esta marca no la he probado, a ver qué tal me va. Y también me han enviado de la marca Pilates una mascarilla foliadora de puntos negros. Esta sí la he probado con anterioridad, esta no. Qué bien, esta vez no han venido las chucherías, prefiero las cremitas. ¿Vosotros qué preferís? Dejadmelo abajo en comentarios. Aprovechando que tenían oferta 3x2 en L'Oreal, compré 3 cositas. Abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el precio original y el precio que yo pagué de todo lo que he comprado, porque además, como compré en domingo, tenían una oferta de extra 10% en algunas cositas, no en lo que ya estaba 3x2, sino lo que no tenía descuento. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a compartir con vosotros es este stick bronceador de L'Oreal. Lo he cogido en el tono 100, Sun Kiss Rosé. El precio, si no recuerdo mal, era 9,75, pero no os preocupéis que abajo está absolutamente todo por si fallo algún céntimo de la oferta 3x2, así que uno de los productos que voy a mostrar de L'Oreal, el último, me salió gratis. Quería probar este stick, que nunca había probado este tipo de productos. Es como un poquito iluminador. Y mi idea es usarlo de bronceador y también un poquito de colorete. El tono, os he dicho que es el 100, que es el más claro, pero como veis yo soy de piel más bien clarita. Vamos a abrirlo, que viene, como veis aquí, sellado. Los productos de L'Oreal me gustan, de vez en cuando compro. Os tengo que grabar el maquillaje de este mes, seguramente sea el siguiente vídeo, que este mes he sacado bastantes cosillas de L'Oreal para usar. Este mes voy a estar más centrada en productos low cost, o para los que me veis desde Estados Unidos, de drugstore. Vamos a abrirlo. Fijaros cómo es. Vamos a olerlo, que eso para mí también es importante. El señor Wisi ahora mismo no está, si os cuento, está encima del armario, pero cuando saqué las cosas se metió en la caja. No penséis que ha llegado una caja a casa y él no se ha metido, que no. Para que no sepáis, el señor Wisi es mi gato naranja. ¿Olemos? Tiene un poquito de aroma. Los cosméticos de L'Oreal suelen tener aroma. A mí me suelen gustar con perfume, pero hay personas con la piel muy sensible que el perfume no lo toleran. Vamos a aplicarlo. Esto es un recuerdo del señor Wisi. Aquí. 3 pasadas. Vamos a ver cómo se difumina. Qué bonito. Lo voy a usar también de colorete, ya lo digo. Vamos a difuminarlo. Fijaros cómo difumina. Es un bronceador. Yo no lo suelo comprar muy oscuro porque ya veis, tengo un tono de piel tirando a claro. No soy clarita, clarita, pero diría yo más bien medio claro. Pero si es muy oscuro no me quedan bien. Y aquí me lo voy a poner un poquito más por aquí. Solo con una pasada para que veáis cómo es solo una. Me ha gustado mucho, huele bastante bien con un poquito de perfume. Y este tipo de productos son muy útiles porque aunque ponga que es un bronceador, luego lo uso en otras partes muy cómodo, es más bien un multiuso, por lo menos para mí, porque si un producto me gusta y veo que me va bien, pues lo uso en otras partes. También lo reutilizo y además para ir de viaje, fijaros. Pues esta sería la primera compra de este haul. Skincare que he comprado esta vez de L'Oreal, mirad. He comprado esta crema de protección solar de la línea masculina.
Muy alta protección, 50. Esta la voy a usar en el rostro. ¿Me vas a decir de la línea masculina? Sí. ¿Por qué? Porque pone que es invisible. Normalmente los cosméticos masculinos suelen tener un acabado como más mate, que es lo que yo busco porque tengo la piel muy grasa. Así que he comprado, luego lo voy a compartir con mi marido, no es solo para mí. Ya estamos en época de usar protección solar 50. De hecho, hoy hemos terminado la que os mostré de la rutina de skincare de este mes de Clé de Peau Beauté. La he terminado y ya estoy con 50 directamente. Pues como somos dos en casa y gastamos bastante, pues aprovechando el 3x2, compré esta de la línea masculina. Vamos a abrirla, que ya os digo, me da igual que sea de la línea masculina. Esta me la voy a echar seguro. Porque ya os comenté, para mí que sean invisibles, tacto seco, fundamental. Así es, vamos a quitarlo un poquito. Y me la aplico, ya me he quitado el bronzer del brazo. Me la aplico y os digo si tiene aroma, que probablemente tendrá, porque los cosméticos de L'Oréal suelen tener. Y a ver si huele a piscina o no huele a piscina, que es también importante. O la piscina es el típico olor de las cremas de protección solar, que algunas tienen olor y otras son como las de toda la vida de la piscina, pues algunas siguen teniendo ese aroma. Vamos a aplicarlo aquí. Nos pone agitar bien antes de aplicar, me lo he supuesto, por eso lo he hecho. Aplicar uniformemente cada mañana como hidratante o después de la rutina de cuidado de la piel. Ya os digo que va a ser mi hidratante. Se puede aplicar en el párpado y alrededor de los ojos. Ten en cuenta. Aquí, un poquito. Es bastante fluida. Olemos. No, no huele y tampoco tiene un olor mentol que algunos cosméticos masculinos tienen, ¿no? ¿Qué va? Tiene un pelín de aroma a crema, pero muy muy suave. Dejamos por aquí la crema y la extendemos. Vamos a ver cómo queda y si brillotea mucho. Porque yo lo que busco es que no brillotee. Gasto mucha, que aunque brilloteara me la iba a poner porque es que dos personas usándolo todos los días y una vez mínimo, pues ya me diréis, cuando vaya a la piscina, pues a lo mejor lo uso en el rostro también antes de bajar, aunque ahora voy a mostrar lo que he comprado para la piscina. Aquí la podéis ver. Tiene un poquito de olor a crema, pero no huele a la típica crema de piscina de protección solar. Huele a crema normal, como puede oler una crema Nivea, pero un pelín más suave. Pues así queda. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo casi seco, brilla un poquito obviamente, pero para que veáis mis dos manos, la diferencia del brillo, muy poquito. También veis las marcas del señor Wisi, está muy juguetón. Siguiente producto de L'Oréal, de la línea Excellent, he comprado el tinte. Voy a teñirme el cabello de color negro. ¿Por qué? Porque los años pasan y el tiempo no perdona las canas. Para cubrir canas, que aunque no tengo muchas, tengo el cabello muy muy oscuro y se notan una barbaridad. Entonces cada cierto tiempo pues me tiño el cabello, además que me crece muchísimo el cabello. Mi idea es teñírmelo cuando vuelva a quedar con mi madre para que me lo haga ella. Pero si veo que de aquí a un mes, mes y medio no la veo, pues ya me lo hago yo. Os lo abro para que veáis, bueno, os cuento. Este es el color. De todas formas, ya veis, llevo ya sin teñirme varios meses y mi cabello es negro, tengo por ahí alguna cana. Mi cabello es súper oscuro, así que me cojo casi siempre el negro, porque cuando me he cogido un tono un poquito más claro, luego se me nota mucho la raíz, no me queda bien al par de lavado. Pues este es un tinte como los de siempre, aquí te trae todo. El precio fue de 8,75, 8,95, abajo lo pondré, si no por aquí, pero me salió gratis por la promoción 3x2 de L'Oréal. Creo que ahora tienen 3x2 en Garnier, por si os interesa, y en más perfumería, porque suelen tenerla en varias, no solo en Primor. Aprovechad, que lo que hago yo, me escribí mucho, ¿cuándo son las ofertillas? Yo siempre estoy atenta. Ahora echarle un ojo por si necesitáis reponer o queréis compraros algo nuevo. Voy a esperar a ver si me lo puede aplicar mi madre, y si no me lo aplica mi madre, pues nada, si no a finales de mes, a principio que viene, si no la he visto, me lo aplico yo. Ya digo, me crece mucho el cabello, pero mucho,
y necesito ya retocar. Productos de higiene fundamentales. Los cepillos de dientes. Cada 3 meses aproximadamente cambio el cepillo. Me he quedado sin cepillo en la Potidespensa y he comprado estos. Como os conté al principio, tenían un descuento extra 10, creo que era. Pero va cambiando. Está atento a los domingos, que es cuando lo suelen poner. Y lo que estaba 3x2 no me han hecho un 10% adicional, pero esto sí. Costaba 1 euro y se me ha quedado 90 céntimos los 5 cepillos. Como veis, muy bien de precio. Al final lo he comprado medios porque me dijo mi marido que no los quería tan duros como la última vez. A mí me gustan duros, pero a él no le gustan tanto ya duros. Los quiere de firmeza media. Luego vamos utilizando el color según va saliendo. No me quedo yo el rosa y él se va a quedar el azul. El primero que necesite, pues los va utilizando. Cada 3 meses los cambio. Esta marca no la he probado con anterioridad, pero vamos, es un cepillo de dientes y lo voy a usar 3 meses, que tampoco es algo que vaya a cambiar mucho mi salud dental, pero los cambio por motivo de higiene y la esponja también. Y hablando de esponjas, he comprado varias esponjas Konya. Estas esponjas estuvieron de moda hace un tiempo, incluso las tenía en el mercado, no siempre las compraba. Me gustan mucho, las suelo usar para lavar mi rostro por la mañana, pero ya no las venden en casi ningún sitio. Y estas las he comprado otras veces. Son de la marca Wo. Aquí viene y está escrito en coreano, pero esto es un producto chino, pero vamos, que da igual, que me funciona muy bien. Os digo porque pone aquí letra en coreano, pero es chino. Que lo sepáis que no es coreano, por si queríais que fuera coreano. Son chinas y funcionan súper bien. Las he comprado más veces, las seguiré comprando. Ahora estoy con una de Primark que voy ya a final de mes a retirar. Tengo otra que usaré y estas son ya para la Potidespensa, porque con ya no tengo ninguna. Al igual que las esponjas corporales pero estas son para la cara. Esto no, solo para mí, no se comparte. Ni los cepillos ni nada de eso. Cada 3 meses más o menos la voy cambiando, porque esta, aunque está muy bien, se notan antes los hongos. De repente un día dice, uy, tiene una pintita marrón, y al día siguiente dice, uy, tiene muchas pintitas marrones. Y le han salido hongos, tarda unos 3 meses, más o menos, pues muy bien que las tenga cuidadas. A ver, si la uso una vez y la deja guardada, no, me refiero de un uso diario. Teniendo eso en cuenta, que cuando le sale el puntito es hora de retirarla, está muy bien. Cuando las mojas, aumentan de tamaño. Estas son las normales, las blancas. Ahora enseñaré otras que he comprado también por aquí, natural. Las mojo en agua porque ahora están duras como una roca. ¿Veis? Está aquí duro. Las sumerjo en agua y nada, en menos de un minuto ya está completamente blandita y ha duplicado el tamaño, no, pero casi. Y ya aplico el limpiador que esté usando en ese momento y me lavo la cara todas las mañanas. Llevo años usándolas. Ya os digo, antes las compraba en Mercadona hace años, pero las retiraron y ya. También las compraba en Primark, pero ya casi que nunca hay. Y Primark las siguen teniendo y a 1 euro, que con la ofertilla esta se me quedan 90 céntimos cada una, así que he comprado más. Os las voy a mostrar. Aprovechando la oferta, pues compré estas rosas también, de 1 euro a 90 céntimos. Rosa peeling calmante. Os digo, la he usado en todos los colores. Las de carbón, las verdes de té, las blancas naturales, estas son todas iguales. Que ponga lo que ponga, al final todas funcionan exactamente igual. He comprado rosa, podría haber comprado las 4 rosas, las 4 blancas. El color realmente no influye, aunque te lo digan. Está muy bien, que aquí veis que pone la fecha de caducidad, que antes creo que no lo ponía, pero vamos, esto está aquí cerrado y cerrado no le pasa nada, y obviamente sin contacto con el agua. Si os gusta lavaros el rostro por las mañanas con esponjas, probad una de estas. No tiene por qué ser esta, pero en cualquiera que esponja Konya y veréis que es muy cómodo. Le pones el gel, coges la esponjita, chin, y es muy agradable. Ya digo, llevo años usándola. Mi marido me pidió unos tapones. Ya mismo son las ferias en los pueblos, hay ruido, la gente en la calle el verano y le cuesta dormir de ruido. Entonces, cómprame unos tapones. Y he comprado estos, no tengo ni idea, yo no los voy a usar, son para tapones de espuma
para proteger el ruido. Costaban 3,35, se quedaron en 3,01 creo. Abajo lo escribiré todo con todo su centimillón, todo súper bien, por si queréis luego echarle un vistazo. Es para él, yo no lo voy a usar, traen 6 tapones y nada, se lo voy a dar para que pueda dormir un poquito mejor, porque ya claro, llega el verano, duermes con la ventana abierta, hay ruido, fiestas en los pueblos, gente que sale, el coche. Yo duermo muy poco, pero él dice que si no, no puede dormir. Y ahora viene la inversión mayor de todo el haul. Las cremas para protegernos del sol, para ir a la piscina, a la playa, para mi marido ir a correr. Os traigo 4. Os cuento el porqué. El año pasado probamos esta de Gran Deportiva y nos iba muy bien. Además, ves que aquí como para el agua. Voy a coger solo una porque las 4 son iguales y os voy contando. Llevamos varios años comprándola de Gran porque son muy cómodas, de spray. Y te la aplicas. Quizás en el rostro no y usemos la crema como la que mostraba antes, de rostro. Pero para el cuerpo, aunque esta funciona muy bien, es porque como es de spray tienes que cerrar los ojos. Es comodísimo, llega, pim, te lo aplicas y en unos minutos te vas a la piscina, te vas a correr, te vas donde quieras. He comprado 4 porque teníamos una oferta de segunda unidad al 50%. El precio original era 13,95 y se me han quedado 10,46 cada una prorrateando. O sea, he comprado 4 pero realmente he pagado 3. He aprovechado la oferta y además que esto lo gastamos muchísimo. Os voy a contar, él se va a correr porque está a punto de terminar otra de esta, por eso he comprado tantas. Y se echó una crema protección solar de la revista y le dije, no te eches de las revistas porque no están preparadas para correr y vienes quemado, porque para tu día a día están bien, pero para hacer deporte como suda necesitas algo indicado para esa actividad. Así que si échate la de la piscina, le pasa ya a veces, y verás como no te quemas. Y efectivamente ha salido a correr este mes, el anterior ya lleva tiempo usándola. Y encantado. Dice, con esta no me quemo. Digo, claro, cuando te sales a correr te tienes que poner la crema de protección solar deportiva. A él le gusta mucho el crack y compramos esta. Supongo que otras marcas también tendrán lo mismo. Compramos una específica para deporte. Y he comprado 4 más, pero eso es para la piscina, porque ya mismo empieza aquí la temporada de piscina. Bajaré y es la que voy a usar. He comprado 4, ¿la voy a gastar en todo el verano? Sí, seguro, porque es que no soy yo sola. Es también él, también se va a correr. Y para ir a andar y eso yo ya no la suelo mucho usar, porque ya voy por la tarde. Pero para correr y para ir a la piscina, fundamental. Es que esto es comodísimo. Tú lo haces, la aplicas y te vas a la piscina, no te quema, funciona muy bien. Y ya veis, he comprado 4, tengo para todo el verano. Chicos, pues hasta aquí mi compra hoy en Primor. ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Habéis probado algo de lo que he comprado? Dejármelo en comentarios. La crema de Cran es fundamental en casa para el verano, siempre para ir a la piscina o para mi marido ir a correr. Dejo la esponja de Conja, yo llevo años usándola. Esta marca ya la he comprado con anterioridad y me han ido muy bien. Las únicas que me han ido un poquito peor fueron las de Lidl, la marca 100, que le salieron a un mes. O sea, fue tremendo. El resto, cualquier marca, dura los 3 meses perfectamente, pero no la dejes 6, que si no, crea vida en su interior. El cepillo de dientes es fundamental y nada, el maquillaje y la protección ya me la iré viendo, aunque ahora mismo voy a usar otra de las revistas de rock para el rostro porque termina la de Clé de Pogoté, pero voy rotando, después otra coreana. Gastamos mucho, así que la voy a usar pronto también. Y el tinte, pues nada, a ver cuando quedo con mi madre para que me lo eche, y si no, pues a finales de mes o en principio del que viene, pues ya me lo aplico yo sola. Es que ella lo hace mejor, una persona que te lo haga, pues es mucho más cómodo que hacértelo tú solo. Déjame en comentarios también si os aplicáis el tinte para las canas. Ella odia los tintes. Siempre que me tiene que pintar el pelo se enfada y dice con lo bien que están las canas, pero a mí no me gusta. Yo soy team cabello tintado, ella es team cabello natural. Cada uno veis
mi madre y yo totalmente diferentes. Dejadme en comentarios si habéis probado estos productos, si no, os voy a dejar abajo siempre el precio que yo pagué, el precio original, el precio con la oferta, porque sabéis que a veces tienen, como he dicho al principio, de un 10%, tienen 3x2, yo todo os lo desgloso abajo con el enlace, la marca de tiempo, por si que mañana queréis venir otra vez y ver el vídeo, a ver qué dijo, a ver cómo era, cuánto costaba, para que eso le tengáis que dar. También os recuerdo que tengo más redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok y tengo LTK, por si me queréis seguir por ahí. Y también si me queréis apoyar, os podéis hacer miembros del canal y así le compramos a Wisi más chuches, que ahora no está porque ya os digo, está encima del armario, ya sabéis. No lo he contado, el día 12 de julio cumple 10 años, así que ya es un señor gato, 10 años más cumplir ya, pero sigue igual de travieso que siempre. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y os deseo un muy buen día. ¡Chao!